Shaman King, una serie de anime de peleas de la demografía shonen que fue muy popular en su momento cuando se transmitía doblada al español latino en los canales de televisión abierta a inicios de la década de los 2000, junto a otras como Hunter x Hunter, Fullmetal Alchemist, Dragon Ball Z e Inuyasha. Esta destacaba por tres aspectos: sus openings, los cuales eran excelentes y únicos con una esencia muy diferente a openings de otros animes de aquel entonces; su historia, en la cual los personajes principales y villanos son chamanes, lo cual les daba la capacidad de poseer y manipular espíritus de todo tipo, ya sean personas importantes en la historia de la humanidad, animales, demonios, dioses y un largo etcétera; y uno con el que compartía junto con las primeras adaptaciones de Hunter x Hunter y Fullmetal Alchemist, el no adaptar el manga del cual se basaba al 100% debido a que alcanzó la fecha de emisión de este, haciendo que, en este caso, la serie tenga una gran cantidad de capítulos y personajes rellenos y cambios de historia, dándonos un desarrollo narrativo y final muy diferentes a como se encuentran en la obra original. Tanto Fullmetal Alchemist como Hunter x Hunter tuvieron nuevas adaptaciones, en las cuales en el primero adaptó todo el contenido de la obra original y en el segundo adaptó hasta el arco completo más reciente de la obra en ese entonces. Y en abril del año pasado le llegó el momento a Shaman King de tener un anime que adaptará el 100% de su contenido, terminando en abril de este año con un total de 52 episodios que abarcaron todo lo que la versión anterior no adaptó. Yo vi la versión clásica completa en el 2015 y estuve pendiente de toda la emisión del nuevo remake entre 2021 y el 2022 hasta su final. Habiendo visto ambas versiones, ¿cuál fue en mi opinión la mejor y la que considero la definitiva de la franquicia? Pura vida, gente, y sean bienvenidos a este nuevo video en el cual reseñaré las dos versiones anime que tuvo la franquicia de Shaman King. Diré mi opinión hacia ambas, empezando con la versión clásica, luego el remake y por último diré cuál considero la mejor y las razones del porqué. Shaman King es un manga de peleas de la demografía shonen escrito y dibujado por el mangaka Hiroyuki Takei, publicado en 1998. Este manga tuvo dos adaptaciones al anime, siendo la primera estrenada en el 2001, con un total de 64 episodios y producida por el estudio Sebek, y la segunda 10 años después en el 2021 con un total de 52 episodios y producida por el estudio Bridge. Su hipnosis es la siguiente: los chamanes son individuos extraordinarios con la capacidad de comunicarse con fantasmas, espíritus y dioses que son invisibles para la gente común. La Shaman Fight, un prestigioso torneo que enfrenta a chamanes de todo el mundo entre sí, se celebra cada 500 años, donde el ganador es coronado Rey Shaman. Ese título permite al titular actual invocar al Gran Espíritu y dar forma al mundo como mejor le parezca. Ahora que conocemos la hipnosis y origen de esta franquicia, continuaremos dando mi opinión a su primera adaptación al anime. Como ya dije antes, esta versión me la vi completa en 2015, cuando estaba empezando a entrar en este mundillo, y debo decir que es de los mejores shonen que he visto. La historia me pareció muy original e innovadora en aquel entonces, y aún al día de hoy me lo sigue pareciendo. Su tema principal, los chamanes, me llamó mucho la atención, debido a que muchos de los personajes eran capaces de invocar espíritus y usarlos como ellos quisiesen, además de la diversidad que habían entre ellos, siendo estos desde humanos y animales hasta dioses y demonios. Aunque gran parte del siguiente aspecto era relleno o historia independiente fuera de la obra original, posee un gran desarrollo de personajes, lo cual hizo que empatizara y me encariñe mucho con ellos, sobre todo con personajes como Io, Tamao, Ryu, Lem, Marco, Mikihisa, entre muchos otros. Su comedia es bastante divertida e hilarante. También posee uno de los mejores arcos argumentales que he visto, el arco de la familia Tao. Su animación es bastante buena y su banda sonora está genial, destacando canciones como sus dos openings o Brave Heart, su tema principal. Y Hao me parece uno de los mejores villanos que he visto. Sin embargo, también tiene sus aspectos negativos, empezando con que todos los chistes de Chocolov eran muy sosos y hasta aburridos. De hecho, nunca me provocaron gracia. Las 5 Lilies me pareció un equipo de villanos muy plano y un tanto insoportable, aunque no al nivel del trío principal del equipo Rocket. Quiero que eliminen a este trío de idiotas del anime de Pokémon de una buena vez. Y aunque aporta mucho en el desarrollo de personajes, los capítulos de relleno y la historia original dejan mucho que desear, incluso dejando el arco del torneo de los chamanes incompleto y con un final que, en mi opinión, es anticlimático hasta no más poder. Además, cuando la vi me fui enterando de muchos momentos que sucedieron en el manga y nunca llegaron
anunciaron a esa versión, como la pelea entre Funbari Ozen y Dalem, una versión que, aunque estuvo de maravilla, tuvo sus defectos que la hacen inferior a otros shonen que he visto. Aún así no la considero una mala serie, y me mantuvo entretenido durante un buen tiempo. Incluso ver esto después de la horrible segunda temporada de Tokyo Ghoul era una bocanada de aire fresco, y no sería hasta 6 años después que salió un nuevo anime de esta franquicia, el cual lo vería en emisión. Cuando anunciaron este remake yo estaba muy emocionado y con gran hype debido a que por fin vería todo lo que la anterior versión no llegó a adaptar, tal así que me vi sus 52 capítulos en emisión desde abril del 2021 hasta abril del 2022, incluso me he visto su versión doblada al español latino, la cual está disponible en Netflix, y en el momento que inició todo fue igual a la versión clásica excepto por dos diferencias. La primera era que el desarrollo original de personajes de la versión clásica fue completamente eliminada, haciendo que esta nueva versión se desarrolle de una forma más apresurada y rápida que la vieja, y esto podemos verlo en el arco de la familia Tao, el cual lo sentí tan pero tan corto que me dejó muy decepcionado. Y el segundo aspecto fue la desaparición de las 5 Lilys. Muchísimas gracias por eliminarlas. Te mereces 10.000 colones por este atrevimiento, Studio Bridge. Sin embargo, el verdadero cambio hacia la versión clásica no se mostraría hasta comenzar el arco del viaje a la aldea Apache. Y la primera gran diferencia fue el desarrollo de Lizard. En la versión clásica, Lizard se separaría del equipo protagonista poco antes de que se unieran con Chocolov, para luego dedicar un arco entero a este personaje. En esta nueva versión no sucede así. Aquí Lizard permanece con el equipo protagonista hasta que llegan a la aldea Apache, y además en la versión clásica Chocolov hace su debut en el arco del viaje a la aldea Apache, mientras que en la versión nueva no hace acto de presencia hasta después de que todos llegan a la aldea Apache, y en el capítulo en el que Joro se pierde es completamente diferente al de la versión clásica. El arco del torneo de los chamanes empieza de la misma forma en cómo se desarrolló en la versión antigua hasta la pelea entre Funbari Ozen y Iceman. Después de esa pelea el anime ya se aleja por completo de la versión clásica, trayendo acontecimientos que nunca sucedieron en la versión del 2001, como la renuncia de Iva hacia el torneo de los chamanes y la muerte de Lem Tao, además de que se han agregado 3 nuevos arcos argumentales, siendo estos los siguientes: el Monte Osore, que fue el mejor arco de esta nueva versión y lo que eliminaría mi decepción por el arco de la familia Tao. Este nos cuenta el pasado de Io y Anna y aparece el mejor personaje de toda la franquicia, Nekomata no Matamune, los elementales, el arco más largo y el segundo mejor, donde vemos increíbles batallas como los protagonistas contra Zeran y Lupsev o al fin Funbari Ozen contra Dalem, además de asombrosos momentos como la aparición de Gandara, la ceguera de Chocolov, el verdadero nombre de Joro, los 5 guerreros peleando en el infierno, la impactante revelación de Hao sobre sus compañeros de equipo y muchos otros más. Gran espíritu, siendo este el más crudo y maduro, pero a la vez el peor por aspectos como lo apresurado que es, haciendo que muertes como las de Fausto y la de varios apaches fueran muy sosas y planas. Lo peor de esto es que no es culpa de este remake, sino del propio autor, porque en el manga se desarrolla a la misma velocidad. Aún así tiene sus puntos positivos como la muerte de Marco, el triste pasado de Joro, que fue tan conmovedor que cuando vi su doblaje al español latino no pude evitar ver a Joro y a Kororo de la misma forma que cuando vi esta serie en emisión, la pelea entre Len Tao y Nikron, la legendaria patada de Opacho hacia el Apache del Camaleón y al fin un final muy satisfactorio y emocional. Como último dato a mencionar, en el doblaje original los chistes de Chocolov no los entiendo, haciendo que en vez de provocarme risa me deje una sensación de vacío. Ah, pero en el doblaje latino... En fin, esta nueva versión no estuvo nada mal a pesar de los muchos aspectos negativos que poseía y que me entretuvo de igual manera que la versión clásica aún con todos los cambios que tuvo. Sin embargo, sí les tengo que decir que no está al nivel de Hunter x Hunter 2011 y Fullmetal Alchemist Brotherhood, aún así es bastante disfrutable. Ahora, ya habiendo dicho mi opinión hacia ambas versiones, queda solamente conocer cuál considero la definitiva y mejor, la cual es sin duda alguna la versión moderna. Uff, ya veo venir la tormenta de arena hacia mí. Fuera bromas, sé que a muchos les gusta más la versión original, ya sea por nostalgia o por el disfrute y calidad que posee, y no lo voy a negar, la versión clásica es muy buena, incluso cuando empecé a ver la versión moderna notaba un nivel de calidad muy similar con la clásica, y hay muchos momentos que antes de determinado momento del cual les explico
explicaré luego, la versión clásica supera a la moderna y hay otros que suceden viceversa, pero aún así pienso que la nueva versión es mejor que la clásica y eso lo explicaré con las siguientes razones. 1. Esta nueva versión adapta todo lo que la versión clásica no pudo adaptar de la obra original. Como ustedes ya saben, la versión clásica empieza a formar una historia original desde la pelea entre Funbari Ozen y Iceman, debido a que en ese momento esa versión había alcanzado la emisión del manga y, como vemos, el estudio Sebe prefirió seguir emitiendo la serie que esperar hasta que el manga terminara o ya hubieran varios capítulos emitidos. No digo que esta decisión sea mala, pero sí es cierto que la nueva versión le gana en este aspecto. 2. Muchos aspectos de los personajes y la historia mejoran en esta nueva versión en comparación con la antigua. En este punto pondré como ejemplo la historia de Librus Long, que me hizo llorar, algo que no pasó cuando vi la versión clásica. También puedo mencionar otros acontecimientos como la pelea entre Io y Fausto, el origen de Hao, su trasfondo, la historia de Lizer, el desarrollo de Ryo y de Jorjoro y muchos más. 3 es más sangrienta y madura que la versión original, y con esto quiero remarcar a esos disque fans de Shaman King que decían que esta nueva versión fue disque dirigida para un público progre. ¿Cómo pueden pensar eso cuando esa nueva versión posee todo tipo de escenas sangrientas, momentos muy maduros y crudos, elementos muy adultos que se muestran dentro de la serie y casi el 100% de todo esto sin ninguna señal de censura, que es lo que muchos esperarían si esto fuera progre? Además, la versión clásica no muestra siquiera un litro de sangre y los temas maduros son muy escasos. 4. El diseño de los personajes femeninos. Este puede ser un punto insignificante, pero no hay que negar que las waifus en esta nueva versión lucen bellísimas, sobre todo si hablamos de personajes como Tamao, las miembros del equipo Hanagumi, la miembro femenina de los Icemen y en especial Juntao. Joder, ¡qué preciosidad! Algunos personajes poseen un mejor desarrollo que en la versión clásica, y aquí pondré ejemplos a Hao y Jorojoro. Hao se convirtió en uno de mis villanos favoritos en la versión clásica, pero en esta nueva versión lo mejoraron haciéndolo más cruel y con un trasfondo más interesante gracias a arcos como el Monte Osoro y el Gran Espíritu. Y Jorojoro pasó de ser un personaje agradable a ser uno de los mejores de toda la franquicia junto a Nekomata no Matamune. La pelea entre los protagonistas Lupsep y Seiram, una pelea que lo cambió todo y que me dio la razón principal para decir que la nueva versión es mejor que la clásica y la definitiva. El impacto y el asombro que sentí en esta pelea fue algo que nunca sentí en la versión clásica. Todos los capítulos que acompañaron a esta pelea fueron el punto clave para cambiar mi forma de pensar entre cuál de las dos versiones será la mejor. Al fin vemos momentos que nunca vimos en la versión clásica y que eran muy esperados. Entre estos están la pelea entre Funbari Ozen y Dalen, la aparición de Gandara, el pasado de Io, Anna y Jorojoro, las peleas contra los apaches, la impactante revelación de que todos los secuaces de Hao a excepción de Opacho y Lukis no son más que peones para él y comida para su espíritu de fuego, el origen de los Ex-Laws y muchísimos más. Y por último, el final. Soy consciente de que el arco del Gran Espíritu fue el peor de toda la serie por la forma tan apresurada en la que se desarrolla, pero al fin supo darnos un final más cerrado y satisfactorio con momentos muy emocionales e inesperados, a diferencia del final tan anticlimático de la versión clásica. En conclusión y en base a mi opinión, la versión de 2021 es la mejor de la franquicia a pesar de no estar al nivel de otros remakes como Hunter x Hunter del 2011 y Fullmetal Alchemist Brotherhood. Aún así entiendo a la gente que le gusta más la versión clásica que la moderna, y esto puedo confirmarlo debido a que la mejoría de la calidad entre una y otra es muy ligera y no se nota tan detallada como en los dos remakes anteriormente mencionados, donde la mejoría sí es bastante destacable. Sin embargo, les sugiero que si dropearon la versión moderna porque no llenaban sus expectativas según la versión clásica, le den al menos una oportunidad, no para que piensen que es mejor como lo expongo yo en este video, sino para que vean que, sin importar si es mejor o peor, esta nueva versión es bastante disfrutable y con una calidad muy decente, incluso si la comparamos con otras series anime que se emitieron durante su misma emisión desde abril del 2021 hasta abril del 2022. Y esto ha sido todo. Abajo en la descripción encontrarán un link a Netflix para ver la serie, y también si ya vieron la nueva versión me gustaría que dijeran su opinión en los comentarios y si ustedes piensan si es mejor o peor que la versión antigua. Sin más que decir, me despido y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto!